Evangelio de hoy. Miércoles 16 de octubre de 2024. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Gálatas. Si os guía el Espíritu, no estáis bajo el dominio de la ley. Las obras de la carne están patentes: fornicación, impureza, libertinaje, idolatría, hechicería, enemistades, contiendas, envidias, rencores, rivalidades, partidismo, sectarismo, discordias, borracheras, orgías y cosas por el estilo. Y os prevengo, como ya os previne, que los que así obran no heredarán el reino de Dios. En cambio, el fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, comprensión, servicialidad, bondad, lealtad, amabilidad, dominio de sí. Contra esto no va la ley. Y los que son de Cristo Jesús han crucificado su carne con sus pasiones y sus deseos. Si vivimos por el Espíritu, marchemos tras el Espíritu. Palabra de Dios. Salmo responsorial. El que te sigue, Señor, tendrá la luz de la vida. Dichoso el hombre que no sigue el consejo de los impíos, ni entra por la senda de los pecadores, ni se sienta en la reunión de los cínicos, sino que su gozo es la ley del Señor, y medita su ley día y noche. Será como un árbol plantado al borde de la acequia. Da fruto en su sazón, y no se marchitan sus hojas. Y cuanto emprende tiene buen fin. No así los impíos, no así. Serán paja que arrebata el viento. Porque el Señor protege el camino de los justos, pero el camino de los impíos acaba mal. Segunda lectura. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, dijo el Señor: «Ay de vosotros, fariseos, que pagáis el diezmo de la hierbabuena, de la ruda y de toda clase de legumbres, mientras pasáis por alto el derecho y el amor de Dios». Esto habría que practicar, sin descuidar aquello. Ay de vosotros, fariseos, que os encantan los asientos de honor en las sinagogas y las reverencias por la calle. Ay de vosotros, que sois como tumbas sin señal, que la gente pisa sin saberlo. Un maestro de la ley intervino y le dijo: «Maestro, diciendo eso nos ofendes también a nosotros». Jesús replicó: «Ay de vosotros también, maestros de la ley, que abrumáis a la gente con cargas insoportables, mientras vosotros no las tocáis ni con un dedo». Palabra del Señor. Comentario al Evangelio de hoy. Señor, danos la sabiduría y el coraje para mirar dentro de nosotros, reconocer nuestras faltas y buscar siempre tu verdad en nuestra vida. Amén. En estas palabras, escuchamos una denuncia fuerte y clara contra el comportamiento de los líderes religiosos de su tiempo. Jesús se dirige con firmeza a los fariseos y a los maestros de la ley, no con el propósito de condenarlos sin más, sino para despertar en ellos y en quienes le escuchaban una profunda reflexión sobre la hipocresía y la falta de coherencia en la vida espiritual. Sus palabras no eran solo una advertencia para aquellos que estaban presentes, sino también para cada uno de nosotros, para que meditemos sobre cómo vivimos nuestra fe y qué es lo que realmente valoramos en nuestra relación con Dios y los demás. La crítica que Jesús lanza no se centra en la práctica de los ritos religiosos como tal. De hecho, Él no rechaza que los fariseos paguen el diezmo ni que se preocupen por las minucias de la ley. Lo que condena es que, al ocuparse de esos detalles, olvidan lo que es esencial: la justicia y el amor de Dios. Aquí se encuentra el corazón de su mensaje. No se trata solo de cumplir con una lista de deberes religiosos, sino de hacerlo con el alma, guiados por el amor y el respeto por los demás. Es fácil caer en el mismo error que denuncia Jesús. Podemos ser tentados a medir nuestra fe y nuestra espiritualidad por el cumplimiento externo de normas y prácticas, mientras descuidamos lo que verdaderamente debe mover nuestro corazón: la misericordia, la justicia y el amor a Dios. El desafío que nos presenta es claro: no podemos limitar nuestra fe a lo superficial, a lo que es visible y a lo que otros pueden aplaudir. Nuestra relación con Dios debe ir mucho más allá de lo exterior. Debe ser una vida coherente, en la que el amor de Dios nos impulse a actuar con rectitud y compasión en todo momento. Cuando Jesús menciona a los fariseos como tumbas sin señal, hace una comparación poderosa. Las tumbas, especialmente en la cultura judía, eran impuras, y tocar una de ellas accidentalmente significaba quedar impuro. Jesús está señalando que, aunque los fariseos parecen justos y piadosos por fuera, su interior está lleno de corrupción, de hipocresía.
Esto nos invita a hacer un examen profundo de nuestras propias vidas. ¿Cuántas veces aparentamos ser justos o rectos, pero nuestros corazones están lejos de Dios? ¿Cuántas veces nuestras acciones están motivadas por el deseo de reconocimiento, en lugar de un genuino deseo de servir a Dios y a los demás? El reproche que Jesús extiende también a los maestros de la ley es igualmente contundente. Estos líderes espirituales imponen cargas pesadas sobre los demás, obligándolos a seguir estrictamente cada letra de la ley, mientras ellos mismos no se molestan en cumplir con la misma rigurosidad lo que predican. Esta denuncia de la incoherencia nos llama a todos a revisar cómo vivimos nuestra propia fe. Es fácil exigir de los demás un comportamiento moral y una vida espiritual ejemplar, mientras nosotros mismos caemos en la laxitud o en la falta de esfuerzo en nuestras propias vidas. Esta advertencia tiene un eco profundo en el mundo actual. Vivimos en una sociedad donde muchas veces la apariencia tiene más valor que la autenticidad. En nuestro entorno religioso, político y social, es común encontrar ejemplos de líderes que, como los fariseos y maestros de la ley, se preocupan más por mantener una imagen pública impecable que por vivir realmente los valores que proclaman. Pero el llamado de Jesús es radical: debemos ser íntegros, personas de una sola pieza, cuya vida externa sea reflejo de una verdadera transformación interior. Jesús no está pidiendo perfección. Él sabe que somos humanos, que caemos y fallamos. Pero sí está exigiendo coherencia y autenticidad. Nos está pidiendo que no utilicemos la fe como un medio para ganar prestigio o poder, sino como una forma de acercarnos más a Dios y a los demás. Vivir con autenticidad requiere humildad, porque implica reconocer que no somos perfectos, que necesitamos la gracia de Dios para poder seguir adelante y que no debemos exigir de los demás más de lo que estamos dispuestos a hacer nosotros mismos. También hay una advertencia contra la arrogancia espiritual. Los fariseos y maestros de la ley se consideraban superiores a los demás por su conocimiento y observancia de la ley. Esta actitud les impedía ver las necesidades reales de las personas y los alejaba de la misericordia de Dios. En lugar de utilizar su conocimiento para guiar y ayudar a los demás, lo utilizaban como una herramienta de control y juicio. Este es un peligro que también nosotros podemos enfrentar. Cuando comenzamos a pensar que nuestra forma de vivir la fe es la única correcta, o cuando nos sentimos superiores a los demás porque creemos cumplir mejor con ciertas normas religiosas, caemos en la misma trampa que los fariseos. El llamado de Jesús es a vivir una fe que nace del corazón, una fe que se refleja en el amor a los demás, en la búsqueda de la justicia y en el deseo de servir a Dios de manera desinteresada. No se trata de abandonar las prácticas religiosas, sino de darles el verdadero sentido que deben tener, ser una expresión de nuestro amor por Dios y por el prójimo. Si nuestras acciones religiosas no nos conducen a ser más compasivos, más justos, más humildes, entonces hemos perdido de vista lo que realmente importa. Que estas palabras nos impulsen a revisar nuestra vida con sinceridad, a preguntarnos qué valoramos realmente en nuestra relación con Dios, y a corregir aquello que nos aleja de una verdadera coherencia entre lo que creemos y lo que vivimos. Que el Señor nos conceda un corazón humilde y generoso, siempre dispuesto a actuar con justicia y amor. Amén.